Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a Deuteronomios, capítulo 6. Deuteronomios, capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 4, hermanos. Hasta el versículo 8. Dice así la palabra del Señor: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Te suplicamos, Señor, que a la luz de esta enseñanza, de lo que tú nos encargas como padres, podamos nosotros hacerlo fielmente, cumplir con nuestra responsabilidad y movidos, como decíamos esta mañana, en amor hacia nuestros hijos, aquellos que están bajo nuestro cuidado, porque sabemos la responsabilidad de levantar generaciones que te glorifiquen, Señor, que te honren a ti. Oh Dios, ayúdanos, Padre, que pongamos atención a estas palabras y que le pongamos diligencia en aplicarlas a la vida nuestra y a la vida de nuestras familias para la gloria tuya, Señor. Te lo suplicamos en Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. En estos últimos domingos, hermanos, hemos venido considerando la metodología que debemos como padres tratar de usar para alcanzar los métodos o la meta bíblica, la tarea de criar hijos en el amor y la amonestación del Señor. Hasta el momento hemos visto, hermanos, que la metodología incluye 3 elementos fundamentales. En primer lugar, debemos dar a nuestros hijos una instrucción religiosa, íntegra y concienzuda. Y en segundo lugar, debemos reforzar, hermanos, esta instrucción religiosa. En segundo lugar, y en tercer lugar, debemos orar regularmente como padres por nuestros hijos. Entonces debemos darle una instrucción religiosa, concienzuda, integral, pero también debemos reforzar esta instrucción religiosa a la vez que en tercer lugar debemos orar. Estamos en el primero, ¿no? En el primer punto de la metodología, que es una educación religiosa concienzuda, integral. En los sermones anteriores iniciamos tratando el primero de estos elementos, la instrucción religiosa, y primero dimos una introducción del tema viendo la base bíblica para esta instrucción y los elementos que la constituyen. El domingo pasado establecimos principios generales que deben guiarnos, ¿sí?, a aplicar estas cosas de la vida de nuestros hijos, las cuales pusimos 3. Recuerden que eran 3 principios que nos van a ayudar, hermanos, para aplicar aquellos elementos generales que dimos, ¿no? Cómo aplicar la enseñanza religiosa. En primer lugar, miramos que es un deber de los padres proveer esa instrucción religiosa. En primer lugar, el primer principio es una responsabilidad que tienen los padres. Los padres deben dar esa instrucción religiosa a sus hijos. Es un deber nuestro, no es un deber de la iglesia, no es un deber del colegio, tampoco es un deber de los abuelos, tíos o demás familiares, sino que es un deber que Dios ha puesto sobre nuestros hombros como padres, de criar a nuestros hijos en el temor de Dios. O sea, hermanos, nunca se nos olvide que esa responsabilidad es nuestra como padre. Dios nos ha entregado esas preciosísimas criaturas en nuestras manos, y hermanos, que el día que tendremos que presentarnos ante el tribunal, podamos presentarnos con nuestros hijos, siendo, hermanos, gratificados y dándole gloria al Señor, porque utilizamos bien, responsablemente estos métodos, y Dios en su gracia quiso salvar a nuestros hijos por medio de una instrucción responsable. El segundo principio general que vimos es que los padres que anhelen instruir a sus hijos en la piedad deben estar arduamente ellos trabajando en su propia vida de piedad. Entonces los padres que anhelen instruir a sus hijos en la vida de piedad deben estar ellos mismos trabajando arduamente en la vida de piedad suya. Resumiendo entonces toda la enseñanza del domingo pasado, podemos decir que no podemos hacer que nuestros hijos pongan su vista en las cosas de arriba cuando nuestros afectos están dirigidos a las cosas de este mundo. Ellos deben ver, hermanos, que nosotros estamos viviendo esa vida de piedad que queremos ver también en ellos. Que lo que queremos ver en ellos nosotros lo estamos viviendo y estamos modelando esta vida piadosa. Y el tercer principio general
es nuestro deber como padres de ser equilibrados al presentar a nuestros hijos el gozo y la felicidad que producen la verdadera religión, sin perder de vista, hermanos, el temor y la reverencia que debemos tener por Dios. Por un lado, hermanos, debemos ver que las cosas, la fiesta del Señor es alegría, es gozo, pero a la vez que ese gozo no excluye la reverencia, la solemnidad cuando lo hacemos, sea en el culto familiar, sea en el culto público. Debemos que ellos deben gozarse, deben deleitarse y saber que esto es lo mejor para ellos, pero deben saber que ellos deben ser solemnes, deben ser respetuosos de las cosas de Dios. Debemos poseer un equilibrio, entonces, en la forma en que presentamos la instrucción a nuestros hijos. Ellos deben ver en nosotros ese equilibrio y la imagen que comunicamos a ellos de Dios también debe ser equilibrada. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios digno de temor reverente, pero también es un Padre bondadoso, amante, compasivo, y nuestros hijos deben recibir ambas cosas en la instrucción religiosa. En el sermón de hoy, hermanos, seguiremos considerando otros principios generales. Vamos a ver prácticamente otros 3. Yo creo que hay muchos principios, pero estos son los elementales. Si ustedes de pronto tienen el libro de John Abbott, aquí están. Están un poco más amplios. Yo solamente lo vi en una forma más resumida. La página 96 está un poco más amplio lo que voy a hablar, pero yo lo deseo también es complementar con otros libros de la crianza de los hijos, de más que todo en la influencia de la madre. Así que vamos a examinar estas tres principios que nos restan de la instrucción religiosa. Veamos ahora entonces el cuarto principio en esta tarde, el cuarto principio, y el cuarto principio es este, hermanos: aproveche las ocasiones que son adecuadas para la instrucción religiosa. Aprovechen las ocasiones que son adecuadas para la instrucción religiosa. Dice Pablo, hermanos, en Colosenses 4:5, dice que andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Aquí William Hendrickson, comentarista bíblica, traduce este texto, lo dice: conducidos sabiamente. Me gusta cómo lo traduce él, dice conducidos sabiamente. Él habla de la conducta, conducidos sabiamente para con los de afuera, siempre recordando que aunque son pocos los hombres que leen los rollos sagrados, todos los hombres os leen a vosotros, sacando el máximo provecho ¿de qué? De oportunidad. O sea que nosotros, el término aquí, redimiendo el tiempo, es el término que utiliza para hablar de la obra redentora que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz para salvarnos y comprarnos para Él. El término tiempo aquí que usa Pablo se refiere al tiempo no como las medidas que cuenta el reloj, sino más bien a esas oportunidades que Dios nos da en su providencia. Y vamos a tener oportunidades y ocasiones apropiadas que debemos aprovechar con nuestros hijos para darles instrucción religiosa. Hay tiempos indicados para eso, hay tiempos propicios para eso. Ustedes saben, hermanos, por tanto, lo que el apóstol Pablo está diciendo es: aprovechen cada oportunidad para hacer de bendición para otros. Y en el caso que nos ocupa, hermanos, es para hacer de bendición de nuestros hijos. Un padre sabio es aquel que anda buscando tales ocasiones, de modo que podamos aplicar, hermanos, la instrucción en el mejor momento para poder sacarle el mayor provecho. Hay ocasiones que Dios nos da como padres que son oportunidades únicas. Hermanos, ustedes saben, los niños sufren cambios hormonales y eso también trae cambios, quizá en sus afectos, en sus emociones. Quizá nuestros niños van cambiando, un momento se encuentran reflexivos, una vez se encuentran cargados, y en esos momentos debemos aprovecharlos para acercarnos y hablarles a ellos del amor de Dios. Hablarles, hermanos, de por qué está pasando esta situación y cómo Dios ayudaría en esos momentos. Todo padre sabio debe buscar eso, y habrá algunos momentos en que nuestros hijos estarán en un estado de sensibilidad especial. Y es ahí donde nosotros debemos aprovecharlo, Señor. Debemos aprovechar esos momentos que el Señor nos da. Y lo vemos, por ejemplo, usted no sé si ha visto a sus hijos con un rostro pensativo, tomando cosas más en serio, ellos pensando más en serio en la vida, como de costumbre. Algunas veces los veremos callados, pensando. Ese es un momento para ir, hermanos, delante del trono de Dios y clamar porque el Señor nos dé sabiduría, en primer lugar, y en una forma tierna y amorosa, acercarnos a nuestros hijos con el propósito
de acercarlos más a Dios a través de esos momentos que ellos están viviendo. Es una oportunidad que Dios nos da en una providencia que debemos saber aprovecharla. Usted sabe, hermanos, que nuestra carne muchas veces tiende a las cosas de este mundo, ¿cierto? Y las tratamos de buscar, y hay muchas veces que un momento que estas personas las buscan y las buscan, pero todo lo que encuentran es lo que le defrauda, vanidad. No, todas estas cosas lo van a defraudar el alma de ellos. Y en esa alma defraudada es que debemos nosotros aplicar y hablarles de que hay algo que nunca nos defrauda y que son las cosas de Dios. Existen también otras ocasiones en que nuestros hijos son afectados por las circunstancias que nos rodean en el momento. John Aubon dice al respecto, dice así: nuestros sentimientos varían con las escenas que suceden a nuestro alrededor. En una noche oscura y tempestuosa, llevas a tu hijo a su cuarto. La lluvia golpea violentamente contra las ventanas. ¿Ustedes no han visto estas noches que son oscuras y una fuerte lluvia comienza a caer? Las ventanas de la casa comienzan a vibrar por el sonido de los relámpagos y la lluvia parece que fuera a romper el techo. Bueno, ese es el cuadro que está pintando John Abbott. El viento silba, dice él, por las esquinas de la casa. Fuera todo es oscuridad y penumbra, dice él. Ahora, noten que el niño o la niña muchas veces en estas ocasiones se sienten temblorosos y aterrados por lo que están pasando, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos muchos padres cuando los niños nos llaman en un momento, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos muchos de los padres en este caso? Bueno, vamos a nuestros hijos y le decimos: usted, bueno, si es niño, usted es un hombre, deje esa tontería y váyase a su cuarto a dormir, ¿cierto? Esa es la forma, en vez de aprovechar esa oportunidad para hablarle de la enseñanza bíblica. No es verdad, hermanos, que eso es lo que muchos hacemos. El consejo de Abbott es que aprovechemos esa ocasión para impartir instrucción religiosa a nuestros hijos, y él dice lo siguiente, si vuelvo a citarlo: él debería aprovechar la ocasión para inculcarle una lección de confianza en Dios. Hijo mío, dice usted, es Dios quien hace que sople el viento y que caiga la lluvia. Ni tu padre ni yo, dice la madre, podemos hacer que pare la tormenta, ni tampoco que aumente su violencia. Si Dios quisiera, podría hacer soplar el viento con tal furia que rompería las ventanas y destruiría la casa, pero Dios cuidará de ti, hijo mío, si tú se lo pides de corazón. Nadie más puede cuidar de ti. Espero que ores a Dios para que nos proteja esta noche a todos, a ti, a tu padre y a mí. Cuando Dios dé la orden, hijo mío, la tormenta pasará, las nubes desaparecerán, todo se calmará y la brillante luna en las parpadeantes estrellas brillarán otra vez. Y noten cómo esos momentos, hermanos, dejan huella. Cuando le hablamos en esos momentos, cuando ellos más lo necesitan, es una buena oportunidad para hablarle que Dios está a cargo y que ellos deben de confiar que Dios está bajo control. Esta madre acaba de impartir a su hijo una instrucción religiosa en muchos sentidos. Por un lado, habrá infundido en el niño o en la niña una confianza en Dios. Le habrá enseñado que Dios no es un ser únicamente que se encarga de darnos leyes, las cuales debemos obedecer, sino que también es alguien que cuida de sus criaturas, que cuida de nosotros en medio de la adversidad. Pero al mismo tiempo esta madre o este padre habrá instruido a su hijo en el extraordinario poder soberano de nuestro Dios. Usted puede enseñar oralmente a su hijo en un momento dado que Dios es omnipotente y puede decirle a Dios que tiene todo el poder que ninguna criatura posee, y quizá, hermanos, esta instrucción oral impacte de algún modo la mente infantil y tierna de nuestro niño, pero enseñar esta lección en medio de una escena tan impresionante como la que John Abbott explica, hermanos, eso deja huella. Como lo describe Abbott en este libro, es mucho más impactante y mucho más permanente en sus mentes. Abbott continúa diciendo, sigo leyendo el libro, hermanos, perdone, abuse del libro, pero es que es muy bueno. De 1 a 10 yo le pongo 10 al libro. Dice: cuando la madre sale de la habitación y su hijo se queda solo y a oscuras, escuchando el rugido de la tormenta, ¿no llenará su mente con nuevas ideas acerca de las grandezas y el poder de su Hacedor? ¿No sentirá que es temible ofender a un Dios como este? Y si ha sido instruido correctamente para poner su confianza en Dios, la agitación de los elementos no perturbará la serenidad de su corazón. Y sigue diciendo
Jonabo. Si introducimos estos pensamientos en la mente del niño, ampliará sus capacidades, aumentará su madurez y lo llevará a la reflexión, o sea, a la meditación, y gracias a la bendición de Dios proveerán su bienestar eterno. Un incidente, dice él, pasajero como este tiene un efecto mayor que muchas horas de conversación normal sobre cuestiones religiosas. Mire, estos momentos van a marcar más que muchas palabras en otros momentos. Y a veces nosotros no creemos. Una conversación como esa, en medio de una circunstancia como esa, valdrá más que 1000 devocionales. Ahora, yo no estoy diciendo que no hagamos los devocionales, hermanos, sino que estas ocasiones marcarán más en la mente de los niños, de nuestros hijos. Es a eso que nos referimos, que debemos aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Y algo que Abbott no menciona aquí, pero es de gran importancia, es que lo que habrás enseñado a tu hijo también, que tomas en cuenta las inquietudes, que no pasas por alto sus angustias. Es decir, no solamente le estamos transmitiendo, aprovechando esa oportunidad, sino que tenemos en cuenta las debilidades de nuestros hijos, que no los dejamos a la indiferencia. Y eso es de suprema importancia, hermano, no solo para la estabilidad emocional de nuestros hijos, al saber que sus padres son compasivos. Eso trasciende, hermanos, más allá de queramos o no, con nuestro trato con nuestros hijos, la influirá la imagen que ellos se formen acerca de quién es Dios, hermanos. Nosotros, los padres, tenemos la responsabilidad en nuestra instrucción paterna, en la instrucción religiosa, en darles una idea de quién es Dios. Y esos momentos son propicios para esto. Así que nuestro Dios es misericordioso, nuestro Dios es compasivo, es un Dios que se compadece de nuestras debilidades y temor. Por eso dice el salmista en el Salmo 103, 13 al 14, dice de esto, porque Él se compadece, dice como el Padre se compadece de los hijos. Y note que la naturaleza de un Padre es que es compasivo. Se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos, ¿qué? Polvo. Se acuerda de nuestra debilidad y nuestros hijos son débiles. Ellos necesitan la fortaleza de Dios. Hermanos, nuestros hijos no son fuertes. Nuestros hijos son débiles. Ellos necesitan fortalecerse en el poder de la fuerza del Señor, y eso solamente lo hará cuando los instruyamos correcta y apropiadamente en la instrucción religiosa en el momento que debemos hacerlo. Hermanos, muchos creyentes tienen que luchar por entender la misericordia y el perdón de Dios en sus vidas. Y todo esto resultado de padres intolerantes que no supieron transmitir los conceptos en su debido momento. Y hoy en día se les hace difícil entender que Dios es bueno y perdonador. Sí, porque simplemente, hermanos, la disciplina que le dieron a sus hijos no fue movida por amor, sino por la ira. Y cuidado, hermanos, eso da una idea equivocada de Dios. Porque si Dios es nuestro Padre, entonces Dios siempre nos castiga porque está bravo con nosotros. No, hermanos. En el caso de nosotros como hijos debemos ser que Dios dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina y lo mueve, es el amor, no la ira. Ahora, nos airamos sí por el pecado, pero nuestra ira no debe sobrepasar al maltrato con ellos. Hermanos, no repitamos con nuestros hijos el error que muchos de nuestros padres cometieron con nosotros. Yo sé, ellos no tenían la luz de la palabra que nosotros sí tenemos. Debemos hacerle entender a nuestros hijos, aún a través de nuestra conducta para con ellos, que Dios es bueno y compasivo. Sí, Dios se aira con el pecado. Dios está airado y enojado con los que hacen maldad, pero que Dios también está dispuesto a ser misericordioso con aquellos que se arrepienten. Que Él es digno de ser temido, pero Él perdona el pecado cuando vamos a Él en arrepentimiento y fe. Hermanos, que no solamente se queden con la carga de la culpa cuando son castigados, sino que ellos puedan echar toda esa culpa sobre Dios y encontrar la misericordia en Dios y también pedir perdón a sus padres por el pecado que han cometido. Así que aprovechemos, hermanos, estas oportunidades que Dios otorga providencialmente para instruir a nuestros hijos. Cuando ellos estén enfermos, no solo debemos proveerles la medicina que puede sanar sus cuerpos, sino que también debemos proveerle, hermanos, la instrucción que podrá en un futuro salvar sus almas del infierno. Ambas cosas deben ser provistas a nuestros hijos. Sí, la medicina, hermanos, nos preocupamos. Nuestros hijos tienen fiebre, tienen alguna, vamos a la droguería, llamamos, así sea tarde, pero queremos que nuestros hijos se alivien de cualquier dolencia. Hermanos, ¿cuánto más el problema del alma? ¿Cuánto más el problema de su corazón?
Ambas cosas deben ser provistas a nuestros hijos, y cuando sane, enséñeles a ser agradecidos, estimúlalos a dar gracias a Dios. Y es a ese tipo de instrucción religiosa, hermanos, que se refiere el Espíritu Santo, a darle gracias a Dios en medio de la enfermedad y en medio de cualquier circunstancia. Pero Dios da la medicina y también tiene la medicina para el pecado. Enséñale esto. No nos dejó, hermanos, solamente con la enfermedad. Nos ha provisto de una gran medicina que se llama Jesucristo. Es a ese tipo de instrucción que la Biblia nos dirige. Por eso dice en Deuteronomio 6:7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Noten, hermanos, que esto significa aprovechar las oportunidades que tengamos con ellos. Pero hay algo implicado en todo esto que no debemos pasar por alto. Para poder aplicar una instrucción religiosa como la que estamos describiendo aquí, describiendo en este texto, necesariamente, hermanos, para poder hacer esto, note que estamos diciendo que aprovechar las oportunidades, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué debe necesariamente ocurrir para que esto suceda? Bueno, necesariamente uno de los padres tiene que estar ahí. Con los hijos 24/7. Una de las grandes tragedias de la sociedad moderna es precisamente esta, hermanos. Los hijos están siendo criados fuera de la influencia paterna. Los hijos están creciendo solos, los hijos están creciendo en manos de terceros, de personas que no son sus padres. Pueden ser sus abuelos, puede ser una nana, puede ser un bienestar familiar, puede ser una escuela, pero no están criando bajo la influencia paterna. Uno de los dos padres tiene que estar allí. Desde que tienen 2 o 3 años, y a veces antes los envían a un jardín infantil para salir de ellos. Eso es lo que está haciendo hoy la sociedad. Niños de 2, 3, ahora es de 0 a siempre. Para que tomen control y influencian los niños, personas que no tienen nada que ver para influenciarlos, o sea, que no son la responsabilidad de ellos. Y el padre y la madre se van a trabajar, los niños llegan de la escuela, algunos comen con sus padres, otros ni siquiera tienen la dicha de verlos, y luego se quedan solo hasta las 6 de la tarde cuando llegan los padres de trabajar, ambos tan cansados que no tienen ya energía necesaria para dar a sus hijos el mejor tiempo para ellos. Ahora le pregunto, ¿esto es crianza, hermanos? ¿Esto es correcto? Estamos dejando a nuestros hijos en manos de otras personas cuando la responsabilidad de que Dios me dio a mi hijo es que yo pueda influenciarlo bíblica y religiosamente de acuerdo a la vida de piedad, pero yo tengo que estar con ellos. Uno de los dos padres tiene que estar ahí para aprovechar esas oportunidades, de lo contrario no pasará. De lo contrario no pasará. Otra vez, ¿por qué estamos cosechando esta sociedad que estamos cosechando? Por culpa de nosotros. Esto es producto, lo que estamos cosechando en la sociedad, de hijos vagos que no se someten a la autoridad, de que vemos una anarquía, que nadie se quiere someter a la autoridad, es porque no hay padres en el hogar influenciando a sus hijos. Los hemos entregado a terceros, a personas que no tienen que ver con la crianza. Y luego se quedan solos estos niños. Hay niños que llegan a la escuela y se quedan hasta que los papás no lleguen. Yo creo que, hermanos, y ante esto las protestas no faltarán, los reclamos levantarán su bandera. Pero es que estamos viviendo, pastor, usted no entiende, estamos viviendo una época, ya las mujeres se han liberado, ahora se les permite realizarse como mujeres. Hermanos, eso es una falsedad, eso es un engaño. Los hombres se realizan como hombres cuando cumplen el propósito por el cual Dios los creó. Y lo mismo podemos decir de la mujer, hermanos. Dios ha establecido roles definidos para que una sociedad pueda prevalecer sobre todo pecado y maldad. Solamente, hermanos, cada uno cumpliendo su función que Dios lo ha destinado. Y el hogar es una empresa que requiere supervisión y de mucho talento para que funcione adecuadamente. De modo que es un engaño y es una falsedad, hermanos, decir que las mujeres solo se realizarán saliendo a trabajar fuera del hogar. Eso es lo que está diciendo. Hoy una mujer se avergüenza de decir que es ama de casa. Eso es, supuestamente es algo que esto no puede ser.
Pero detengámonos por un momento a pensar y veremos lo absurdo que es todo esto, hermanos. La pregunta es, ¿quién está moldeando el carácter de los niños hoy? ¿Quién está moldeando el carácter de nuestros hijos? Muchos padres y madres dicen que sus hijos son lo más importante y justificamos incluso el salir a trabajar supuestamente para que a ellos nunca les falte nada, y esa es la justificación de muchos. Solo pues que usted sabe que yo trabajo porque yo no quiero que le falte nada, pero lo más importante le está faltando, usted. Usted es lo más importante para él, es su influencia. Y hermanos, cuando cambiamos eso, lo único que hemos hecho es cambiar los valores de Dios por los del mundo. Y muchas madres están en casa, y es verdad, hay muchas mujeres que están en casa, pero no están asumiendo su responsabilidad. Pueden estar en casa, pero sus hijos están tan huérfanos como la mujer que trabaja fuera de ella, porque están haciendo muchas cosas que no es cuidar a sus hijos. Porque le cuento que hay mujeres que no trabajan fuera, pero tampoco dentro de la casa hacen lo que tienen que hacer. Yo no entiendo una mujer en la casa y mandan a los hijos a un colegio, y yo no estoy en contra de eso, pero hermanos, muchas veces es porque ella quiere tener tiempo para ella, pero no para criar a sus hijos. Hermanos, de hecho, yo pienso que la vida de nuestros hijos, los que ya han criado hijos, ya se han casado, se darán cuenta que el tiempo fue muy corto y que quizá en su corazón hubieran querido que hubiera pasado más tiempo con ellos. Yo sé que ellos pensarían esto, pero hermanos, el tiempo pasa muy ligero. Hermanos, aquí estamos hablando de que la mujer se quede en la casa, no solamente eso, sino que se quede en la casa haciendo lo que tiene que hacer, porque una mujer puede estar en la casa y no hacer lo que tiene que hacer. Esa es la gran tragedia que nos ha tocado vivir hoy. Niños que están creciendo solos, que no tienen la influencia materna al lado, y en este momento, por eso Pablo dice, hermanos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Hermanos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Esta es la decadencia. Noten, usted los romanos, hermanos, ¿qué va a encontrar en Romanos? Romanos hay una escala consecutiva de la depravación. No tuvieron en cuenta a Dios, sino que honraron, dice, se entregaron a la idolatría, cambiando la verdad de Dios por la mentira, y las mujeres cambiaron el uso natural, ¿cierto? Mujeres con mujeres, después hombres con hombres. Mire cómo la declinación y todo comienza a pervertirse. Eso es lo que estamos cosechando, porque hemos dejado el diseño original y los padres ya no están influenciando a sus hijos. No hay que ser muy inteligente, hermanos, para pensar que es una cosa absurda que un niño crezca solo. Uno tiene que estar con sus padres, para eso es que Dios se los dio. Ahora, no sé si era Jean-Jacques Rousseau que él decía, él tuvo hijos, y él se creía el hombre más bondadoso del mundo. ¿Y sabe qué hizo cuando sus hijos apenas nacieron? Los mandó a un orfanato. Pero decía que era el hombre más bondadoso de la tierra. Ese hombre solamente inspiraba o tenía odios por sus hijos. Hermanos, un niño tiene que estar con sus padres. Tiene que estar. Yo sé que aquí hay un sistema esclavista. Este mundo es esclavista porque el pecado está reinando. Es un sistema esclavista en que nosotros vivimos, nos está llevando a desobedecer los principios que están claramente establecidos en la palabra de Dios, hermanos. Eso es lo que estamos cosechando. En ningún lugar de la Escritura Dios ha dicho que una mujer puede tener un montón de empleadas domésticas para evadir su responsabilidad en el hogar. Eso no es bíblico. Y el resultado de todo esto es que no es que las mujeres hoy sean más estables ni más realizadas. Veamos nomás la realidad actual de los matrimonios de hoy en día y de la familia, como resultados de que los hombres, profesando ser sabios, se hicieron eso, hermanos. Muchos divorcios, separaciones. ¿Qué es lo que quieren? No quieren influir. Madres, para instruir a nuestros hijos y moldear el carácter, es necesario que aprovechemos las oportunidades que Dios nos otorga en su providencia, y para poder aprovechar esas oportunidades hay que estar ahí. Por eso Dios te designó tu rol definido al hombre y un rol muy definido a la mujer. Ninguna sociedad del mundo puede funcionar adecuadamente cuando esos roles son alterados. De hecho, esto es la reforma, esto es lo bíblico. Hoy en día, hermanos, hoy le llaman la iglesia, doctrina reformada, a lo contrario a esta enseñanza. Eso no es reformado, eso es deformado.
La pregunta es, ¿cuál es el lugar que le corresponde a la mujer en todo esto? Bueno, las feministas dirán que eso es una tarea denigrante y humillante, quedarse en la casa criando hijos, pero Dios les ha asignado la difícil y honrosa tarea de estar en casa criando a hijos en el temor de Dios y de mantener las cosas en el orden y en el lugar. Eso es lo que Dios le ha entregado. Ese es el centro donde la mujer se realiza como mujer, el hogar. Tito 2, 3, 5, y yo sé que este mensaje para muchos sonará como anticuado, ¿no? Pero mira lo que dice la palabra de Dios, que permanece para siempre. Tito 2, 3, 5. Las ancianas asimismas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, sino maestras del bien, que enseñen con su ejemplo. Aquí no están hablando de que vayan y se paren en el púlpito a enseñar, no, que enseñen con su ejemplo, con su vida doméstica, con su vida en el hogar. Las mujeres maduras, no está hablando solamente de mujeres ancianas de edad, sino personas que son cristianas, mujeres cristianas que den ejemplo a las mujeres nuevas que vienen a la iglesia, que les digan con su forma de vivir, cómo deben vivir ellas bíblicamente. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar. ¿A qué? ¿A qué deben enseñar? A amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Por qué está siendo blasfemada? Porque esto no se está haciendo. Porque las mujeres no están llevando su rol, no están cumpliendo con su influencia en el hogar con sus hijos. Hermano, yo creo que más claro de ahí es imposible que Dios haya podido hablar. Dios es más sabio que nosotros, no tenemos excusa. El problema es que nosotros vamos a poner, bueno, pero es que Pablo está hablando en un contexto cultural distinto, y los puritanos, y si le metemos lectura puritana, entonces van a decir, no, es que también los puritanos tenían una cultura distinta, nosotros ya no somos así, estamos viendo tiempos modernos, hermanos, ningunos tiempos modernos. La palabra de Dios es viva y eficaz para siempre. El Señor es hoy, por los siglos y por los siglos, y su palabra no pasará, hermanos. Esos diseños que sirvieron antes siguen sirviendo ahora y servirán por la eternidad. Los padres que tomaron en serio estas cosas y criaron a sus hijos sabiamente podrán ahora disfrutar y alegrarse de su labor. Los que se encargaron de criar hijos necios verán avergonzados que lo hicieron para su propia maldición. El tiempo hablará, hermanos. Job dice en Job 9:4, ¿quién se endureció contra él y le fue bien, hermano? Hermano, usted no espere. Si usted se endurece con esas palabras, no crea que le vaya a ir bien. No crea que sus hijos van a salir bien, van a salir educados, van a salir temerosos de Dios. No, si usted endureció contra Dios y le fue bien, la respuesta es obvia, nadie le ha ido bien resistiendo la palabra del Señor. Quinto principio, hermanos. Evite ocasiones inadecuadas para la instrucción religiosa. Eso es como lo contrario, ¿no? La primera es, aproveche las ocasiones adecuadas para la instrucción religiosa, y esta es, evite las ocasiones inadecuadas para la instrucción religiosa. Existe un texto que, aunque no habla de la crianza de los hijos, podemos extraer un principio, hermanos, que en una forma indirecta podemos aplicar a la crianza de los hijos. Mateo 7:6. Bueno, lo que lo vimos en el Sermón del Monte dice, no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y obviamente, hermano, yo no estoy diciendo que los niños de nosotros son perros o cerdos. Lo que estoy extrayendo es el principio, que hay momentos en que debemos de hablarle al niño, y hay momentos que no debemos de hablarle porque no es apropiado hablarle. Hay veces que debemos darle instrucción religiosa. Por ejemplo, yo sé, hermanos, que hay momentos que hay personas que no se les puede predicar el evangelio. Usted nunca le predicaría el evangelio a un borracho, ¿no? O a una persona que está bajo efectos de la droga. Obviamente esos no son momentos propicios para hablar, y sabemos que tienen la necesidad de escuchar el evangelio, pero no es el mejor momento, el momento más oportuno, sería un momento inapropiado. Eso es lo que nos está diciendo. Así con nuestros hijos va a haber momentos en que no podemos darles instrucción religiosa porque no es el momento. Cristo ha estado, hermanos, en este texto que acabamos de leer, aquí de cuidarnos del hipercriticismo, pero ahora el Señor va a dar un balance necesario. Una cosa es que nos cuidemos del hipercriticismo,
y otra muy diferente que carezcamos de discernimiento. Son dos cosas muy diferentes. El Señor nos ha dado la capacidad para juzgar las personas y las situaciones. De no ser así, hermanos, de no ser así, existiría una disciplina, no existiría lo que llamamos la disciplina eclesiástica esta mañana, ¿no? ¿Por qué existe esto? Porque sabemos cuando el hermano está pecando y no podríamos amonestarnos unos a otros si no existiría esto. Pero y una de las excusas favoritas que mucha gente cuando lo amonestan, porque no quieren ser amonestados, es que Dios no nos ha mandado a juzgar. ¿Sí ha escuchado eso? Ah, Dios no nos ha mandado a juzgar. No, sí, Dios nos mandó a juzgar. Pero no según las apariencias, sino con ¿qué? Justo juicio, Juan 7:24. Pero Dios nos ha dado capacidad para juzgar, no solamente nos ha dado capacidad para juzgar, sino entonces, ¿cómo amonestaremos unos a otros? No solamente nos dio la capacidad, sino la orden de hacerlo. Y lo que el Señor está diciendo es que hay personas a las que en ciertas circunstancias lo mejor que podemos hacerles es no predicarle la palabra, como decíamos a estos borrachos. Cuando el Señor Jesucristo fue llevado delante de Herodes, por ejemplo, no le respondió ninguna de las preguntas, ¿no? Porque Herodes no tenía el menor interés por la verdad. Simplemente quería escucharlo, ¿para qué? Para burlarse. Y Jesús no se iba a prestar para que la palabra de Dios fuera burlada. Y en ese momento no estaba en disposición de escuchar. Hermanos, esto nos enseña, con relación al tema que estamos tratando, es que hay circunstancias en que las instrucciones religiosas se vuelven infructíferas, aún en el caso de nuestros hijos. Por ejemplo, hay un problema entre los hermanitos, ¿cierto? Los hermanitos frecuentan mucho pelear. Siempre hay una discusión, uno golpea al otro, usted toma al ofensor, lo lleva a la habitación y usted lo castiga por el pecado que ha cometido. Ahora, ¿cómo queda el niño cuando ha sido castigado, cierto? El niño no puede ni respirar no sé si está airado, pero el niño llora y no puede ni hablar. Y en ese momento, hermanos, es el peor momento que puede utilizar para la instrucción religiosa. El niño no le va a prestar atención a la instrucción religiosa. Usted debe esperar que el niño se calme. O sea que debemos evitar ese momento porque es un momento inapropiado. Lo que debemos hacer, hermano, luego lo que debemos hacer es posterior al castigo, en el mejor de los casos, si el niño vemos que está dolido, inclusive molesto por lo que ha pasado, lo mejor es dejarlo un instante solo, para que pueda calmarse y ¿sabe qué? Y reflexionar. El niño tiene que reflexionar, el niño tiene que meditar, tiene que pensar, hermanos, en lo que ha hecho. Ahora, yo sé que el padre, como dijimos en el principio pasado, va a ver cuándo es el momento para hablarle. Pero en ese momento lo debe evitar mientras el niño no está en condiciones todavía para hablar. Y cuando sus emociones se hayan apaciguado, entonces podremos ir a él, abrir las escrituras y mostrarle la maldad que él ha cometido contra Dios, contra su hermano, y guiarlo a pedirle perdón primeramente a Dios, luego a su hermano en oración y también arreglar con la parte ofendida, es decir, con su hermanito. ¿Sí ves? O sea, hay un momento oportuno. Hay que saber hacerlo. Pero yo sé que hay padres, es que usted me está escuchando, el niño está bravo, está agitado y el padre está hablándole, es que los pecadores, tú eres Caín, tú eres como Judas. Y hermanos, este no es el momento. El niño lo que va a sentir es repudio por la instrucción. No es el momento. Entonces, hermanos, cuando ya esté calmado podemos abrir las escrituras, mostrarle esto. Lo mismo puede ser en el caso contrario, no solamente, hermanos, son emociones fuertes, en este caso es tal vez él está irado, pero por ejemplo, no tenés a nuestro hijo, de pronto le regalan una pista de carros y el niño está sumamente absorto, entretenido con el juguete. ¿Usted cree que es el mejor momento para dar la instrucción religiosa cuando el niño está totalmente entretenido con el trencito, con el carrito? Hermanos, quizá usted pueda decirle al niño que debe darle gracias al Señor por lo bueno que Él ha sido proveyéndole la pista de carros, pero no llegue más lejos de allí porque el hijo está tan entretenido, hermanos, que la pista de carros está llamando su atención. Y es muy probable, hermanos, que si intentas instruirlo, en ese momento que va a pasar, lo más seguro es que el niño no te va a poner atención de lo que vas a decir. Entonces yo no creo que sea un momento apropiado para de darle instrucción religiosa. No es el momento oportuno, cuando la mente está sumida en algo que llama mucho su atención. Es infructífero, pero tratar de que la atención sea puesta en otra cosa, hermanos. Eso puede incluso enviar, hermanos, al niño, ¿sabe qué?
una señal de rebelión, que como que si Dios quisiera amargar en los momentos especiales para él. No, debemos dar espacio, hermanos. Dejemos que el niño va a estar con el carrito y después él va a dejarlo ahí y ya va a ver el momento. Hay que asociar las conversaciones religiosas como, él va a asociar las cosas religiosas como algo aburrido. Ay, no, ya va a hablar de Biblia. Entonces, hermanos, de modo que cuidémonos de la instrucción religiosa en el momento no adecuado. Cuidémonos de no darla en el momento no adecuado. Y último principio, hermanos. Este es un principio obvio. La Biblia debe ser nuestro libro en la instrucción religiosa. La Biblia debe ser nuestro libro en la instrucción religiosa. Hermanos, aunque este principio parezca lógico para algunos, pero se trata de algo tan esencial que no podemos pasarlo por alto. Ustedes recuerdan lo que Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? Segunda de Timoteo 3, 14 al 15, le dice Pablo, mira lo que dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Tú lo has aprendido, Timoteo, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez, Pablo le está diciendo, de que eras un bebito, has sabido las Sagradas Escrituras. Has sido instruido, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo le recuerda a Timoteo que desde una temprana edad fue expuesto a las Escrituras, a pesar de que su padre era un pagano. Y esto puede ser de aliento y estímulos a los hermanos o a las hermanas que están casadas con esposos inconversos y están criando hijos. Pero Eunice y Loida, la madre y la abuela de Timoteo, estaban de esa misma circunstancia, ellas eran creyentes. Sin embargo, estas mujeres eran piadosas y sobre todo mujeres que tomaron en serio la instrucción que le deberían de dar a Timoteo en la piedad. Y la tomaron en serio. Los hebreos no veían a sus hijos como posesiones propias. Eso deberíamos tenerlo también nosotros los judíos, los hebreos. Ellos pensaban, los hijos, Dios nos los ha puesto a nuestro cuidado, pero los hijos son de Dios. Los hijos que tenemos son de Dios. Y debemos criarlos como el dueño de ellos manda criarlos. Y ese es un concepto, hermanos, cuando nosotros, los occidentales, tenemos con nuestros hijos, porque los hijos no son de nuestra propiedad, no son nuestros. No en el sentido de que son salvos, pero sí en el sentido de que son niños, son criaturas de Dios, y en el sentido de que Dios los ha puesto a nuestro cuidado para que los criemos para Él. Por eso es cuando un niño se muere, Dios no te lo quitó, porque son de Él. Los niños son de Él. Ahora, nos duele el corazón, pero Dios lo quitó de nuestro lado, pero no significa que Dios no lo ha quitado, porque los niños nunca han sido nuestros, están a cargo de nosotros. Por ejemplo, vemos en Ezequiel 16:20, dice, además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí. Note esto, que habías dado a luz ¿para quién? Para mí, dice Dios, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Esos niños Dios nos los ha dado, hermanos, para que los criemos para Él. ¿Para qué Dios nos dio los hijos? Son de Él, para que los criemos para Él. No, es que yo los crío a mi manera, pero es que el problema es que los hijos en última instancia no son tuyos, son de Dios. Y tienes que criarlos como el dueño de ellos lo dice. Y eso lo entendieron Loida y Eunice también. Tanto Loida como Eunice habían tomado en serio la responsabilidad de que Timoteo era un bebé. Entonces, vemos lo que Pablo dice desde la niñez. Desde bebito, Loida y Eunice se encargaron de criar a Timoteo en el temor de Dios. Eso significa, abuelos y abuelas, que Loida era una mujer que estaba sustentando la crianza que Eunice le estaba dando a su hijo. Y cuando Eunice disciplinaba a su hijo, Loida no se lo llevaba y le decía, ¿cómo se le ocurre pegarle al niño, abuela? ¿Cierto? Las abuelas son muy dadas a esto, a no dejar disciplinar a sus hijos, porque los niños abuelas dicen, es que al niño o a la niña le mantienen dando juguete, o lo mientras bien disciplinando. No, hermano, Loida no era de ese caso. Loida no era una abuela alcahueta, no. Más bien estaba de acuerdo con lo que Eunice estaba haciendo. Y por eso Timoteo llegó a ser quien fue. Porque sabía que la disciplina era parte del amor que tenían ellas hacia su hijo y su nieto Timoteo.
Así que el centro de la instrucción religiosa que los judíos daban a sus hijos era el temor de Dios. Ellos deberían temer a Dios. Ese era el ABC de toda la enseñanza. El abecedario era el temor de Dios. Y el libro de texto no era otro que las palabras de Jehová. Dice Pablo a Timoteo que desde la niñez has sido instruido en las Sagradas Escrituras. Eso significa que no son nuestros criterios personales los que debemos inculcar a nuestros hijos desde pequeños, sino los criterios de Dios. Ellos deben saber que Dios ha hablado y que lo que Dios ha hablado tiene que ver directamente con ellos. Los héroes de la Biblia tienen que ser los héroes de la Biblia. Los principios bíblicos tienen que ser las paredes que determinen el camino por donde ellos deben de andar, hermanos. Deben ser esto, esta directriz, deben andar por la palabra de Dios. Y a ese interés que Dios ha puesto en ellos, pero no solo deteniéndonos en la narrativa. Yo sé, hermanos, que ustedes no han notado que muchos padres han fallado en la instrucción bíblica y religiosa aquí con la Biblia. Es que le enseñan muchas historias de la Escritura, pero eso no es, hermanos, no es enseñarles historias de la Biblia. No es decir, bueno, aquí vamos a estudiar la historia de Caín David y Goliat, la historia de Noé, y listo, y el niño se sabe la historia. No, hermanos, la idea no es eso. Ahí lo que vas a llenar es tu intelecto de memoria, vas a capacitar la memoria, pero no su vida de piedad. Hermanos, la narrativa debe tener un propósito definido en nuestras mentes, una verdad espiritual que deseemos transmitir a través de las historias. Es decir, ¿qué principio puedo aplicar? ¿Cómo yo debo vivir de acuerdo a esta historia? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Cómo debo vivir como hijo? Pero no se trata de una mera información, esto es instrucción religiosa. Y Pablo le recuerda a Timoteo que las Sagradas Escrituras lo hicieron sabio para salvación y que precisamente por el hecho de que eran palabras inspiradas por Dios, eran palabras útiles para enseñar, corregir, para redarguirle, para instruirle en justicia. Si nos quedamos con la historia bíblica, meramente sin extraer de ella la verdad espiritual, probablemente estaremos fortaleciendo la memoria de nuestro hijo, pero no estaremos desarrollando un carácter piadoso, que es lo que necesitamos cultivar. Ese es el problema. Niños que se saben historias por doquier, pero la vida de piedad por ningún lado. Son niños groseros, maleducados, no son niños piadosos. Hermanos, nosotros no debemos aplaudir porque un niño se sepa un versículo, sino porque viva ese versículo. Eso es lo que debemos nosotros buscar. Yo sé que muchos hemos caído de los padres. Ay, es que mis hijos se saben los versículos. Pastor, ¿se lo pueden pasar adelante para que se los diga los versículos? Se lo saben, pero lo están viviendo, lo entienden. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos entonces aplicar las historias bíblicas de manera que puedan ser pertinentes y eficaces de la vida de nuestros hijos? ¿Cómo? ¿Cómo aplicar esas historias, hermanos? Bueno, ya Nabo da un ejemplo muy apropiado. Yo voy terminando con esto, hermanos. Con eso voy terminando. Dice él, acuérdense, cómo aplicar los principios de una historia bíblica. Ven, le dice la madre al hijo, ven conmigo que te voy a leer una historia. Es la historia de Caín y Abel. ¿Conoces tú algo acerca de esta historia? Oh, sí, contesta el niño. Caín mató a Abel. La madre le pregunta, ¿sabes por qué lo mató? Oh, sí, porque era impío. No, yo me refiero, dice la madre, a que si sabes qué hizo Abel que llevó a Caín a irarse contra él. ¿Has visto alguna vez a una persona irarse? ¿Has estado tú airado alguna vez? Oh, sí, mami. Supongo que hubo alguna causa para ello, le dice la mamá. Ahora te voy a contar la historia, si puedes describir qué fue lo que hizo que Caín se airara. Ella abre la escritura y lee que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda para el Señor. ¿Sabes tú lo que es el fruto de la tierra? No, mami. Significa cualquier cosa que crece de la tierra. Caín era un granjero y él plantaba semillas y reunía los frutos que crecían de ella, y de esos frutos trajo una ofrenda a Dios. Y Abel trajo de los primogénitos de su rebaño. ¿Sabes lo que eso significa? El niño duda. Y la madre sigue. Abel no cultivaba el fruto de la tierra como Caín. Él tenía un gran rebaño de ovejas y cabras, y de lo mejor que tenía le trajo una ofrenda al Señor. Como puedes ver, Caín y Abel hicieron casi exactamente lo mismo. Pero nota que Dios no solo toma en cuenta lo que nosotros hacemos, sino también cómo nos sentimos mientras lo hacemos. Si yo te pido que vayas a cerrar la puerta mientras estás ocupado haciendo algo y te vas inmediatamente, pero vas malhumorado,
eso no fue agradable a Dios. ¿Sí ves cómo ella está pastoreando con una historia de las motivaciones? Las dos personas están haciendo cosas buenas, pero las motivaciones son distintas. Y él sigue diciendo esta madre: ¿alguna vez te has sentido malhumorado, cuando yo te pido que hagas algo que tú no deseas hacer? El niño responde: sí, algunas veces. Yo supongo, dice la madre, que Caín no sintió agrado cuando trajo su ofrenda a Dios, y Dios no se agradó de él, pero a Dios sí le agradó la ofrenda de Abel y la aceptó. ¿Piensas tú que a Caín le gustó esto? No, exactamente a él no le gustó. Él estaba bien enojado, y es bueno notar que no solo se enojó contra Dios, sino también contra su hermano Abel, el cual no había hecho nada malo. Eso mismo pasa con todos nosotros. Si tú haces algo mal y tu hermanita lo hizo bien, y yo te reprendo a ti, pero alaba a tu hermana, tú eres tentado a sentirte ira contra ella, porque el hecho de que ella ha sido tan feliz cumpliendo con su deber, cuán pecaminoso es ese sentimiento. Caín, sin embargo, tuvo ese sentimiento, y los niños pequeños lo tienen muy a menudo. Eso manifiesta de diferentes maneras, como Caín era un hombre fuerte, pudo levantarse contra su hermano en el campo y matarlo, pero los niños pequeños, como son débiles y son chiquitos, solo pueden golpearse unos a otros, hablarse ásperamente. Ahora bien, Dios se desagrada con nosotros cuando tenemos esos sentimientos, ya sea que los mostremos a través de las palabras ásperas o por medio de la violencia. Hay un versículo en particular de la Biblia que nos muestra estos. ¿Te gustaría que te lo buscara? Oh, sí, mami. Aquí está, es Mateo 5:22, donde el Señor dice que si alguno se enoja contra su hermano es homicida. Eso es una forma de lo que John Abbott dice cómo debemos enseñar y sacar principios bíblicos. Noten que solamente ella no se limitó a contar la historia, sino a hacer preguntas a la historia y a sacar principios para aplicarlos. Así que, hermanos, esto es instrucción religiosa llevada directamente a la conciencia del niño. No es una simple historia bíblica, ¿no? Lo que esta madre está contando aquí, esta madre está afectando la conciencia de su niño, y ese es el tipo de instrucción que debemos dar a nuestros hijos, pero no solo a través de instrucciones bíblicas. También debemos acostumbrarles a dar principios bíblicos, hermanos. Por favor, hermanos, yo sé que muchos no sacan los principios bíblicos. Eso es lo que nos interesa. De modo que podamos mostrar a nuestros hijos que ellos perciban claramente el lugar que ocupan las Escrituras en nuestras vidas. Cuando tomamos decisiones, cuando los corregimos, cuando los vamos a disciplinar. Y disciplinamos a nuestros hijos porque ellos deben percibir que los estamos disciplinando porque nos desagradó lo que hicieron, hermanos. No lo estamos disciplinando porque nos molestó no solamente por lo que ellos hicieron, lo estamos corrigiendo porque ellos han cometido una falta que las Escrituras señalan como pecado. ¿Sí ves? ¿Me pegas porque me molestó a mí? No, porque pecaste contra Dios. Por ejemplo, a su hijo se le prohíbe que juegue con una pelota en la casa, ¿cierto? El niño desobedece la instrucción, se pone a jugar dentro de la casa con el balón, y de pronto rompe un jarrón carísimo que usted compró esta semana. Se debe castigar al niño por la desobediencia y no por el jarrón carísimo. El problema es que lo castiguemos por el jarrón carísimo en vez de por la desobediencia, hermanos. Se debe castigar al niño por la desobediencia. Usted castiga porque él rompió el principio bíblico y se le había dado una orden y no la cumplió, pero no por el carro del jarrón. Hermanos, ¿cuál fue el pecado de Adán? ¿Comerse la fruta o desobedecer a Dios? Desobedecer a Dios, ese fue el pecado. Por lo tanto, es muy útil que cuando usted vaya a corregir a su hijo, se haga al menos estas 3 preguntas. Y voy terminando, tranquilo, hermanos. Primero, mire, cuando vaya a castigar a su hijo, para que usted lo discipline y no lo diga, bueno, yo lo castigué porque es que ya me sacó de quicio. No, pregúntese primero antes que lo saque de quicio y que no sea llevado por el quicio a castigarlos. ¿Qué mandamiento violó el niño? Pregúntese, ¿qué mandamiento violó el niño? Porque si hay un mandamiento violado, hay un pecado cometido. Otra pregunta que podemos hacer: ¿qué principio bíblico yo puedo aplicar en este caso? ¿Qué principio bíblico yo puedo aplicar en este caso? Y otra pregunta es: ¿hay alguna historia bíblica que pueda reforzar este principio bíblico? Hermanos, eso nos ayudará a traer a la mente de nuestros hijos la palabra de Dios, y eso es a lo que el apóstol Pablo llama criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Debemos estar completamente seguros de que tenemos el principio bíblico que avale la disciplina para estar seguros de que nuestra casa se está rigiendo por los principios bíblicos. Por otro lado,
debo aclarar para que no nos vayamos ahora al otro extremo. Cuando hablamos de poner paredes bíblicas en nuestra casa y extraer constantemente principios bíblicos, no estamos diciendo que cada vez, hermanos, que vamos a hablar a nuestros hijos, tenemos que abrir la Biblia para decirles lo que tienen que hacer y no tienen que hacer. No estoy diciendo eso. No podemos convertirnos en padres sermoneadores en todo momento. Por ejemplo, observe Deuteronomio 6, del 6 al 5, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Note, sobre tu corazón, es decir, los principios bíblicos han moldeado el carácter de ese padre y están hablando a ellos, están moldeando. De tal manera que sin tener que abrir las escrituras constantemente, la guianza y la dirección de ese padre es bíblica. Esa es la idea, el ejemplo, el testimonio, hermano. El ejemplo habla. Dice, estas palabras las escribirás, pero también tú transmitirás ese mensaje con tu vida, con tu conducta. Quiero concluir, hermanos, ahora sí. Bien, hermanos, hemos considerado 6 principios muy importantes que debemos tener en cuenta. Primero, que es un deber que los padres proveer instrucción religiosa a sus hijos. Segundo, los padres deben reforzar ellos mismos por su propia piedad, deben esforzarse por su propia piedad. Tercero, que debemos ser equilibrados en esta instrucción. Cuarto, aproveche las ocasiones que son adecuadas para la instrucción religiosa. Quinto, evite las ocasiones inadecuadas para la instrucción religiosa. Y sexto, la Biblia debe ser nuestro libro en la instrucción religiosa. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a ser fiel a estas cosas, recordando cada vez, hermanos, oremos por esto, que se trata del alma de nuestros hijos y de sus destinos eternos, y que esto sea que nos mueva, hermanos, para aplicar estas cosas con diligencia y empeño. ¿Usted quiere, hermanos, ver un país mejor? ¿Quiere ver una nación mejor? Empiece por su hogar, empiece con sus hijos, empiece ejerciendo las cosas de Dios en el rol que Dios le ha puesto.